Hola michinautas, yo soy el hada de los gatos y hoy me Y hoy acompaña yo soy Michifus. Orcofus. ¿Qué? Soy Orcofus. Ok, Orcofus. Hoy me acompaña Orcofus para hacerle el review a este precioso mazo del Señor de los Anillos. Hoy 25 de marzo, que es el Día Internacional para leer a Tolkien. Entonces es el día perfecto para hacer este review de este mazo de la editorial EDAF, que fue ilustrado por Peter Prasovnik y escrito por Terry Donaldson. Este Peter Prasovnik es pintor de la escuela visionaria, creó las ilustraciones del tarot del Wyvern y el tarot del dragón de Terry Donaldson. Este Peter mezcla las fuerzas de la naturaleza con los ámbitos espirituales de la experiencia. Mantiene una relación especial con las leyendas áuricas, el arquetipo de Merlín y las culturas precristianas del norte de Europa. Colecciona monedas y objetos antiguos, entonces es así como que está claro que es un nerd de las cosas medievales. Terry Donaldson es lector profesional y maestro de tarot. Es fundador y director del London Tarot Center, donde forma a sus alumnos en la lectura del tarot, astrología y técnicas adivinatorias. Ha escrito libros relacionados reconocidos mundialmente. Está Step by Step Tarot, Principles of the Tarot con Evelyn Donaldson, y también es autor de este libro que hemos estado utilizando para los videos que hemos estado haciendo de hechizos con el tarot, rituales con el tarot, y se llama El tarot y sus poderes mágicos. También es creador del juego de cartas coleccionables Wyvern y el tarot del dragón. La labor de Terry se orienta al autodesarrollo y la autopotenciación, y esta es la filosofía que aborda en el tarot. También es maestro de la escuela de iniciación a la cábala, entre otras maravillas, mencionada en el libro guía que tenemos aquí. Okay. Se ha dicho que el mundo se divide entre quienes han leído El Señor de los Anillos y los que tienen que leerlo. Esta historia reúne elementos tomados de muchas culturas y diversas épocas históricas, desde lo cual se creó su propia mitología original. El Señor de los Anillos ha tenido un éxito evidente en los más notables del siglo XX. Se ha publicado en más de 20 idiomas y surgió una industria secundaria de juguetes, películas, mapas, ropa, carteles, incluso Barbies, que en su colección Juntos por Siempre lanzó al mercado a Aragorn y Arwen. Cabe señalar que, como dato curioso, hasta el día de hoy, Tolkien sigue siendo un éxito porque todavía su figura de Tolkien eh, figura mucho en la revista de finanza Forbes como la quinta celebridad que genera más ganancias de forma póstuma. O sea que no hay otro muerto que genere más dinero que él. O creo que sí. Sí, ¿quién? Creo que se lo andaban peleando Lovecraft. Ah, sí. Ujú. Tolkien, quien se llamaba John Ronald Reuel Tolkien, nació el 3 de enero de 1892 en Bloemfontein, en Sudáfrica. Era el mayor de dos hijos de Arthur y Mabel Tolkien. La pareja era originaria de Birmingham, Inglaterra, y se habían mudado a Sudáfrica porque Arthur obtuvo el puesto de director en un banco cuando Ronald tenía 3 años. Cuando Ronald tenía 3 años, viajó de vacaciones con su madre y su hermano a Inglaterra, y su padre murió en ausencia de ellos tres. En una ocasión le picó una tarántula en Sudáfrica, y algunos autores y estudiosos de su obra supusieron que la experiencia le afectó al punto de que representaba a las arañas del bosque negro y en el antro de ella la araña, pero Tolkien siempre lo negó. De hecho, se maneja mucho la teoría de que cuando era un niño sufrió una severa picadura de araña. Esto pudo haber inspirado a muchos de sus más escalofriantes personajes, como son Ungoliant y ella la araña. Del hoyo
de las cavernas de Ella la Araña y todas esas arañas gigantes. Así es que para los que les dio miedo la araña de Harry Potter, olvídense, había muchísimo más grandes en la obra de Tolkien. Así es. Feas y peludas. Tenían calaveras en lugar de que fuera una araña común. Está muy padre. Bueno, continúa, gracias. Ok. Tolkien tenía dotes de genio con las lenguas, amable el anglosajón, y desarrolló pues el idioma élfico, que de hecho no estoy segura si fue él o fueron otros autores, bueno, estudiosos de su obra, que desarrollaron diccionarios Quenya para aprender a hablar, y de hecho sí se puede aprender a hablar el élfico de Tolkien. De hecho, bueno, Tolkien era, como lo dices, era fanático de los idiomas. Él aseguró que su apellido derivaba de la palabra alemana Tolkien, la cual significa temerario, entre otras cosas. Y si puedes aprender Quenya, hay... Bueno, yo la única asociación que conozco donde he estado es la Asociación Tolkiendili de México, y hay una por cada país, creo. Ahorita no sé en cuántos países hay, pero sí hay una. Y hasta hay ferias. Sí. Tolkien estudió filosofía y lengua inglesa en Oxford, se casó con Edith Bratt y tuvo que combatir en la Primera Guerra Mundial, donde contrajo fiebre de las trincheras, y mientras se recuperaba en el hospital empezó a escribir los mitos y leyendas que años después formarían el Silmarillion y servirían de base al Señor de los Anillos. Hablando de bases, el diccionario de Oxford tiene mucho que agradecerle a Tolkien. Hay 8 palabras en el diccionario de Oxford de la lengua inglesa que fueron incluidas debido al éxito de su obra, entre las cuales están Hobbit, Warg y entre varias de ellas. Así es que no es importante señalar de que Tolkien aportó mucho a la literatura. Por ejemplo, la traducción actual que tenemos del Cantar de Beowulf se lo debemos a Tolkien también. Así es. Fue catedrático de literatura en la Universidad de Leeds y en Oxford, y conformó con C.S. Lewis y Charles Williams un club al que llamaron The Inklings, cuya traducción sería los tintillas, donde se reunían para mantener tertulias, leer sus propias obras en voz alta y pues criticarse entre ellos, ¿no? Ahora, una cosa que me encantó de este tarot, bueno, aquí hay la luz. Trae su primer carta con la propaganda del editorial. En la segunda carta como propaganda trae la guía rápida para los puntos de victoria, porque este tarot tiene una particularidad que la verdad me gustó mucho, y es que no solamente es un tarot para hacer lecturas y para hacer terapia, sino también es un juego de cartas. Entonces, en esta guía rápida se explica que se premiará con 5 puntos de victoria al final de cada mano al primer jugador que se quede sin cartas, al jugador que sea portador del anillo al final de la mano, al jugador con más puntos oscuros al final de la mano. Se premiará con 5 puntos más si el anillo está controlado por las fuerzas oscuras, al jugador con menos puntos oscuros al final de la mano. Se le premiará con 5 puntos más si el anillo está controlado por la gente libre. Se premiará con 5 puntos de victoria al final del juego, incluye 3 manos, o sea son como 3 vueltas, al jugador que posea más puntos negros y al jugador que posea menos puntos negros. Aquí en esta carta de presentación nos dicen que la baraja está desarrollada por Terry Donaldson, el diseño de las ilustraciones pertenece a Peter Brzoznik y las reglas del juego son de Mike Fitzgerald. A mí me parece interesante que también puedas utilizar estas cartas como si fuera un juego de cartas como Magic, y de hecho es interesante porque
la estructura que tienen las cartas en general se parece mucho a las cartas de Magic. Rayos, no traigo mi mazo. Bueno, en la parte superior de cada carta, en esta zona, viene un símbolo, ¿ok? Como escudo triangular, es el símbolo de las fuerzas oscuras. Este símbolo, como si fuera una rueda de sol, es el símbolo de la gente libre. Hay un símbolo para la gente neutra, que es como una combinación de ambas. Déjenme ver si encuentro una. Este símbolo de aquí, como esta es la rueda de la fortuna, este símbolo del anillo indica que esta es la carta que se va a poner en el centro de la mesa, porque este es el anillo único y el juego consiste en que tienes que llevar el anillo al monte del destino y va a ganar el primero que acabe con el otro equipo o que lleve el anillo donde lo tiene que llevar. Se dice que mientras estaba aburrido calificando exámenes, escribió en una hoja de estos exámenes: en un agujero en el suelo vivía un hobbit. Y eso esa es la referencia que todo fanático de Tolkien sabe, porque eso dio pie a la creación del Hobbit, como hoy lo conocemos. Entonces, dentro de la caja del mazo viene, bueno, el mazo, la caja viene como si fuera una pared de ladrillo. Trae su dibujito, trae su libro guía, bueno, su mini libro guía. Y este mini libro guía trae la descripción de los arcanos mayores y menores. Y al final trae unas meditaciones para, ¿cómo se dice?, integrarte con el mazo. Trae una tirada como una cruz celta, bueno, la versión de cruz celta que ellos quisieron hacer. Y trae el juego de cartas, la explicación del juego de cartas. Que sí, ahorita no lo voy a explicar para no hacer tan largo el video y porque está un poquito complejo, pero este es el libro guía chiquito. Trae otro libro guía más grande, donde no solo trae la explicación de las cartas, sino al inicio trae en gran parte la historia de la Tierra Media, de la obra de Tolkien, de los arquetipos de los personajes, el entorno de la historia del Señor de los Anillos, del Silmarillion. O sea, trae como un resumen. O sea, para alguien que no ha leído el libro y no conoce la historia, está genial, porque, o sea, todo esto, toda esta parte que pues sí son bastantes páginas, viene con la explicación de la historia, para que te pongas en contexto con el tarot. Un tercio del libro. Más o menos. Hablando de curiosidades de los libros, El Hobbit originalmente había sido una historia de Tolkien que había escrito para sus hijos. De hecho, él se las contaba cuando iban a dormir, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno lo leía, era como si tu papá o alguien de tu familia estuviera leyéndote. Esa familiaridad o ese sentimiento de que alguien te está hablando como si fuera tu familia es lo que tuvo el éxito grandioso que tuvo para que esta obra fuera un éxito en ventas. Y tras este éxito, los editores le pedían a Tolkien una segunda parte, algo que él jamás se había planteado, porque de hecho él solo lo había escrito para sus hijos. Pero durante algún tiempo había escrito unos cuantos capítulos que compartía con unos amigos, entre ellos C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Y de hecho, otro dato interesante, es que ellos dos estuvieron en la Primera Guerra Mundial juntos.
y él lo animaba todos, muchos momentos, a continuar escribiendo sobre la Tierra Media. Pero, después de 10 años, los editores ya no pensaban que les iba a entregar algo o cualquier cosa. Y Tolkien mandó un manuscrito que sería una de las trilogías más famosas de la Tierra Media. Esta contenía 1200 páginas cada una. En ese entonces las novelas normalmente rondaban entre las 300 páginas. Entonces, algo que me gusta mucho de Tolkien es que si iba a escribir bien. No se iba a quedar... O sea, no se iba con medias tintas. Ajá. Y afortunadamente a él todavía le tocó esa época donde el escribir bien contaba más que vender. Entonces, por eso su obra es tan vasta, tan hermosa, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me callo. Y tiene tantos cuentos inconclusos. Hasta donde tengo entendido, antes de que él muriera, se publicaron los 3 libros del Señor de los Anillos, El Hobbit, pero el Silmarillion lo tuvo que terminar su hijo Christopher. Las últimas secciones. Ajá, pero es que, de publicar. hecho, lo que pasó ahí fue que tuvo que Tolkien era mucho de tener libretas con un montón de escritos, un montón de mapas, etcétera. Ajá. Él hacía mucho eso de lluvia de ideas. Algo le llegaba a la cabeza, lo escribía y a veces hasta utilizaba alrededor de las hojas para escribir a mucha gente. Ajá. De hecho, Christopher Tolkien escribió un libro que se llama Las cartas inconclusas de J.R. Tolkien. Porque es una cantidad brutal de información la que tenían. Y pero en desorden. El cuento de Beren y Lúthien, los hijos de no sé quién, o sea, todos los cuentos que salieron después los escribió Christopher. Algunos, porque El Cantar de las Edades es original de Tolkien. Vale. Lo que es el Silmarillion. Y bueno, con respecto a los arcanos, empezamos con el loco. Aquí el loco lo plantean como Gollum y todos los arcanos traen una frase abajo de la carta. En el loco dice: Gollum, junto a una charca, considera las muchas oportunidades que tiene ante sí. La carta viene como rodeada de este muro de piedra que tiene en la caja. Trae su símbolo arriba de si eres gente libre, gente oscura o neutral. Y bueno, seguimos con el mago. El mago obviamente es Gandalf. Y dice: Gandalf gobierna los elementos materiales del universo. Igual, hablando de Gandalf, en la correlación autor-personaje, se dice que siempre un autor se ve reflejado en un personaje. Mucha gente cree que Gandalf es Tolkien, pero en realidad, donde muchos fanáticos coincidimos, es que Tolkien, más que ser Gandalf, es Tom Bombadil. Oh, sí. Otro dato: en las películas del Señor de los Anillos de Peter Jackson no sale Tom Bombadil, y por eso no sé, ahí me quitaron un poco de entusiasmo, pero siguen siendo geniales las películas. Sí. Les hubiera quitado menos de 10 minutos poner a Tom Bombadil. No. Es que no necesitaban poner todo. Es que ¿cómo explicas una figura tan poderosa como o más poderosa que un Sindar? O sea... Bueno, tomando en cuenta que Tom Bombadil tenía un libro nada más para él. Sí, de hecho. Y es gracioso comentar a Tom Bombadil porque Tom Bombadil era el mismo Tolkien. Y de hecho era un juguete que sus hijos no quisieron jugar con él, lo dejaban arrumbado. Entonces, como a Tolkien le gustaba mucho ese juguete, él lo metió a sus libros para que amaran ese juguete otra vez.
Qué chido. Bueno, la suma sacerdotisa es la dama Éowyn, que se deja guiar por su intuición. La emperatriz es Belladonna Took, Galadriel y Rosa Gamgee. Manifiestan 3 aspectos del poder femenino. O sea, son 3 personajes en esta carta. El emperador es Elrond, que se niega a tocar el anillo y conserva así su independencia. El hierofante es Saruman, invoca las fuerzas oscuras y secretas. El Palantir le ha ofrecido una visión de su gloria futura. También es gracioso como contexto el actor que interpreta a Saruman en El Señor de los Anillos. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ay, es el Conde Dooku de, Sí. de Star Wars. Es el que tenía el grupo de metal, ¿no? Ajá. De hecho, es muy bueno. Dame un segundo. Christopher Lee era Ajá, el actor. ese. Dicen que para una de las escenas donde muere Saruman, su secuaz lengua de serpiente lo apuñala por la espalda. Ujú. Entonces el director de las películas le dice a Sir Christopher Lee, usted tiene que producir un sonido como si alguien lo apuñalara. A lo cual Christopher Lee respondió, no te preocupes, hijo, yo sé cómo pasa eso. Porque en el servicio militar en la guerra, a Christopher Lee lo apuñalaron en la espalda. Anda, la osa. Sí. Ok, los amantes son Aragorn, que se reúne con su amor, la dama Arwen. Hablando de amor, Ujú. Tolkien creía en el amor eterno. Él se enamoró de su esposa cuando tenían apenas 16 años. Ujú. Se casó a los 21 y tras casi medio siglo de amor pidió ser enterrado junto a ella. Cabe señalar que fueron 21 meses los que estuvieron separados y Tolkien murió después. Ella murió primero. Qué triste. No me acuerdo el año, pero sí fue así. Ujú. En el carro, aquí nos relatan que Théoden concentra todas sus fuerzas y ataca al ejército de los orcos. Para la fuerza, el árbol blanco une al cielo y la tierra y muestra la apertura de la nueva era. En el ermitaño, Tom Bombadil procura no comprometerse en asuntos ajenos. Tom Bombadil, te amamos donde quiera que estés. Te amamos, sí. La carta número 10 es la rueda de la fortuna. El anillo aporta beneficios, pero acaba por dominar un anillo para gobernarlos a todos. Cabe señalar que de los anillos de poder, que 9 eran para los humanos, que los corrompió, 3 para los elfos y 7 para los señores enanos, si no mal recuerdo. Uh-huh. Todos los demás anillos, a excepción del anillo único, estaban preciosamente labrados, tenían joyas, tenían piedras. Uno de estos anillos los poseía Gandalf, otro Lord Elrond y otro Lady Galadriel. Se dice que el anillo único se hizo de una banda sencilla de oro, porque si ya de por sí llamaba la atención, la verdaderamente importante era la inscripción en el anillo, que, como dato curioso, muchas personas piensan que es letra o es idioma sindarin, pero no, es lengua negra. Ajá. En la justicia, los perjuros de Dunbarron representan la expiación de los errores pasados, que este es el ejército fantasma, ¿no? Que convoca Aragorn. Creo que sí. Uh-huh. En el colgado está Faramir,
Está suspendido sobre la hoguera, la vida de un hombre pende de un hilo. Una cosa muy importante, Faramir era el segundo hijo del senescal de Gondor, el hermano de Boromir, el segundo humano que acompañó a la Compañía del Anillo Único. A mí me parece muy interesante que lo pongan como loco, porque él, a pesar de que también tuvo la oportunidad de reclamar el anillo para Gondor, él dejó ir a Frodo y a Sam a que lo fueran a destruir. Ajá, los defendió en un momento que los estaban atacando. De hecho, los dos hermanos. Porque a pesar de que Boromir fue tentado por el anillo y casi traiciona a Frodo por el anillo, al final él también termina salvándolos. Él ofrece su vida para que Sam y Frodo escapen de la horda de Uruk-hai. Así es. Esta carta me gusta mucho su significado, la muerte, porque aparece Gandalf que se enfrenta al Balrog y Gandalf, según esto, pierde la vida, pero renacerá en esa icónica escena cuando grita ¡corran, idiotas! De hecho, el Balrog de Moria fue liberado, por así decirlo, después de 2 eras por los enanos que entraron a Moria. En esa compañía de enanos se pueden ver un par de la compañía original de Thorin Escudo de Roble. Y como dato más curioso, en la película de Peter Jackson encuentran a un enano junto a un pozo sosteniendo un libro. En la película del Hobbit es el enano que llevaba la resortera. Ah, ya me dio cosita. En la templanza tenemos a Sam y Frodo que atrapan a Gollum. El prudente Frodo se apiada de Gollum y le permite vivir. En el diablo tenemos los consejos insidiosos de lengua de serpiente envenenan la mente del buen rey Theoden. Esta cosa. En la torre, tenemos a Orthanc asediado por los Ents. Lo que se ha levantado sobre malos cimientos quedará reducido a escombros. De hecho, la torre de Orthanc es donde residían los magos que, desgraciadamente, solo se sabe muy poco de ellos. De los que más se sabe es de Gandalf el Gris, Saruman el Blanco y de Radagast el Pardo. Es de los que más se escribió. Los 2 elfos azules no se sabe mucho y por ahí andaba un par más, pero se perdieron. Quizás no encontraron muchas cosas para escribirlos. O no encontraron los apuntes. Podría ser también. En la estrella sale la luz del lucero de la tarde, brilla en el anillo de Galadriel. Y es que Galadriel viene a darles esperanza siempre que ellos la están perdiendo. La luna es el poder del enemigo, parece más fuerte de lo que es en realidad. En el sol tenemos el sol brilla sobre la comarca donde todo crece en armonía. Para el juicio tenemos Gandalf revela a Frodo la naturaleza de las fuerzas que lo rodean. Entonces Frodo debe tomar una decisión. Y en el mundo tenemos la Tierra Media donde vivimos nuestras vidas y al oeste del reino bienaventurado. Ahora con los oros tenemos a Celeborn en el as de oros. ¿Es Celeborn o Ereborn? No, aquí dice Celeborn. Ah, ok. En el 2 de oros tenemos a los Ents que se trasladan para realizar su labor. Como dato curioso, en la obra de Tolkien los Ents se llaman o son referidos como los pastores de los árboles y están a punto de extinguirse porque las hembras Ent las perdieron los Ents.
un Ent podía irse a dormir y parecía un árbol común y corriente. Entonces no saben si fueron cortadas, no se sabe más de eso. Oh, qué triste. Solo los Ents que podemos ver en la batalla de Orknak, todos son hombres. Ok. El 3 de oros, Bilbo está leyendo en su biblioteca para aprender nuevos conocimientos y para obtener nuevas habilidades. El 4 de oros es el gran árbol blanco de Lórien que une a la gente libre. El 5 de oros son los miembros de la comunidad del anillo, entran en el laberinto subterráneo de Moria. Con el 6 de oros, Bilbo encuentra un tesoro en la guarida de Smaug, pero más tarde llegará el momento de repartir el botín. El más grande tesoro que pudo encontrar Bilbo en la guarida, de hecho eran en las colinas de hierro, fue la piedra Arco que podemos ver en la película del Hobbit, en la tercera. Ok. El 7 de oros, los miembros de la comunidad exploran el paso de la montaña, pero descubren que deben buscar otro camino para llegar a Mordor. Con el 8 de oros, los hábiles curanderos se afanan para sanar el cuerpo herido de Faramir. El 9 de oros, los 9 anillos alrededor del árbol de la vida, 9 para los hombres mortales condenados a morir. Los caminos de la vida están abiertos para los que saben resistirse a las trampas de la mortalidad. Con el 10 de oros, Smaug vigila sus grandes tesoros dentro de su montaña. La sota de oros es Glorfindel, que se adelanta a recibir al portador del anillo en el camino de Rivendell. El caballero de oros es un soldado de Gondor, vigila el horizonte oriental en espera de cualquier señal de la aparición del enemigo. El rey de oros es Barbol, el antiguo espíritu de la tierra. Y la reina de oros, las lágrimas de Lúthien conmovieron a los dioses que devolvieron a la vida a Beren, su amante mortal. Que de hecho hay un libro completo que habla de la historia de Beren y Lúthien. No es de mis favoritos. Pues está bonito. El as de copas, el espejo de Galadriel muestra muchas cosas, pero la sabiduría consiste en comprender lo que se muestra. Hablando de sabiduría, Tolkien hablaba y entendía al menos 20 idiomas, especialmente lenguas muertas como el galés medieval, el antiguo inglés y el lombárdico. Y se dice que inventó muchos otros. Entre los idiomas que creó está el Quenya, que es la lengua de los elfos que hablaban. El Sindarin, que hablaban los Sindar, los magos. Sí. Y se convirtió en un aspecto muy importante para sus obras sobre la Tierra Media. ¡Qué envidia! El 2 de copas, Faramir abraza a Éowyn al enamorarse los dos. Con el 3 de copas, Frodo se reúne con Bilbo en Rivendell después de una larga separación. El 4 de copas, Frodo, Sam, Merry y Pippin se están recogiendo setas, se encuentran con el granjero Egidio y se hacen amigos suyos. Con el 5 de copas, los compañeros están desilusionados tras haber perdido a Gandalf. Con el 6 de copas, Pippin y Merry descansan y bromean tras la caída de Orthanc. Con el 7 de copas, los 7 Palantires muestran muchas cosas, pero no son todas sus visiones son verdaderas. Con el 8 de copas, Gollum guía a Frodo y a Sam por las ciénagas de los muertos camino a Mordor. Con el 9 de copas, Bilbo celebra su fiesta de cumpleaños en Bolsón Cerrado. Ahí es donde les dice que no quiere a ninguno y lo vitorean, ¿verdad? Ajá, hablando de... Genial esa frase. Hablando de Hobbiton, el agujero en el que vivía Bilbo Baggins en Bag End, Bolsón Cerrado, lleva el nombre de la granja de la tía de Tolkien. ¡Órale! ¡Qué bonito! En el 10 de copas, una vez cumplidos sus compromisos, los compañeros surcan el gran mar, camino del reino bienaventurado oriental. Círdan se queda en la Tierra Media.
Con la sota de copas, Mantecona sirve bebidas en su posada, el pony pisador. Entra mucha gente por su puerta. Con el caballero de copas, Frodo, a pesar de estar herido, se resiste a la llamada de los jinetes, y estos son arrastrados. Con el rey de copas, Thorin, escudo de roble, y el enano Gimli deciden trabajar juntos. Con la reina de copas, Valla de Oro, espíritu del agua, guarda el manantial de las aguas. Con el as de bastos, los fuegos del monte del destino crean el anillo maestro. Y está bien padre esta carta porque sale un yunque con fuego, o sea, es totalmente bastos. Y hablando de trabajos, se dice que usualmente Tolkien llegaba a sus clases de la Universidad de Oxford usando una armadura medieval. Esto lo hacía cuando les enseñaba Beowulf a sus estudiantes. Él comenzaría irrumpiendo en el salón vistiendo una cota de malla y gritando los primeros versos del poema, en inglés antiguo. No inventes, me habría encantado un maestro así. Sí. Con el 2 de bastos, Gandalf se enfrenta a Sauron y une a la gente libre en contra del poder maligno de Sauron. Con el 3 de bastos, Aragorn, Gimli y Legolas emprenden la búsqueda de sus amigos secuestrados. Con el 4 de bastos, Gandalf dice a Théoden que deben unirse contra Saruman y contra Mordor. Con el 5 de bastos, Bilbo viaja por el bosque oscuro y ve que sus amigos son capturados por las arañas. Con el 7 de bastos, en la batalla de los 5 ejércitos, la situación se vuelve en contra del ejército de los orcos. Con el 7 de bastos, en la cima de los vientos, Aragorn reúne a sus compañeros ante la llegada de los jinetes. Con el 8 de bastos, Gandalf cabalga velozmente en sombra gris por campo abierto llevando la esperanza. Es la escena cuando están peleando. Es la escena de que van a la perder. batalla del abismo de Helm. Ajá. De hecho, hay una cita bíblica en lo que dice Gandalf. La de, espérame a la mañana del quinto día saliendo de él o del este. Con los primeros rayos del sol que se ven del este, algo así. Ajá. Y salen los primeros rayos del sol con Gandalf con su espada en la mano. Ah, está genial esa escena. Se ve a Gandalf Uh-huh. con una compañía de señores de los caballos. Uh-huh. De hecho, los encuentra porque cuando el rey todavía estaba poseído por la influencia de Saruman, de Saruman. Saruman lo estaba controlando mentalmente. Uh-huh. Corrió a su propio hijo y le dijo, tú vete de aquí, traidor, bla, bla, bla. Y fue cuando él encuentra a la compañía ay, se me fue. Bueno, del hijo de... Del hijo de este rey. Se me fue, olvídenlo, pero es así. Blooper. En el 9 de bastos, Gandalf echa en cara a Saruman su traición y se defiende de los poderes de persuasión de Saruman. En el 10 de bastos, Sam lleva a Frodo a cuestas por la ladera del Monte del Destino hacia el punto donde pueden arrojar el anillo. Sam no tardará en quedar libre de esa carga. Como dato curioso, se dice que Tolkien consideraba a Sam Gamgee como el héroe principal de El Señor de los Anillos. Sam resistió la tentación del anillo, sobrevivió a la torre llena de orcos por su cuenta propia, cargó a Frodo cuando él ya no podía más, atravesaron al volcán y él nunca dejó a Frodo. Uh-huh. Hay algo que en realidad me parece horrible, que están queriendo decir que Sam y Frodo tenían una relación gay cuando no. No, eran amigos. Ellos eran fraternal. Eran uña y mugre, ellos habían crecido juntos, a pesar de que Frodo era más grande que él, y que se podría considerar que era su señor porque era su empleado. Uh-huh. Aparte de que Gandalf le dijo a Sam, nunca lo dejes
nunca dejes solo a Frodo, Sam era súper leal con él porque habían crecido juntos. Era O como un sea, hermano, eran ¿no? hermanos, Ajá. casi casi. A diferencia de Merry y Pippin, que ellos sí eran primos de Frodo. Ujú. Ok, en la sota de bastos, Radagast, el pardo, lleva a Gandalf un mensaje de gran importancia. Con el caballo de bastos, Faramir se prepara para la próxima batalla contra los orcos. Con el rey de bastos, el desafío de Théoden es librarse de la influencia de lengua de serpiente. Con la reina de bastos, Theowen, hermana de Théoden, está sumida en reflexiones sobre lo que pueda acarrear el destino a sus hijos Éowyn y Éomer. Con el as de espadas, la intervención del águila Wairir. Wairir representa un gran avance. Con el dos de espadas, los miembros del concilio de Elrond reflexionan profundamente sobre el problema que tienen ante sí. Con el tres de espadas, Sam consuela a Frodo junto a la ladera del Monte del Destino, después de que Gollum se llevara consigo el anillo al horno ardiente. Con el 4 de espadas, el ataque de los tumularios fracasa y nuestros compañeros pueden estar más tranquilos. El 5 de espadas, Pippin y Merry son capturados por los orcos que los atan y se los llevan. Hablando de cosas raras, El Señor de los Anillos no es una trilogía. Es un solo libro, pero el editor de Tolkien insistió en imprimirlo como una trilogía, tanto por la escasez de papel después de la Segunda Guerra Mundial, como el riesgo económico que involucraba publicar una novela tan larga de fantasía. Ahora voy a coser todos mis libros. Puntos. Ajá. El 6 de espadas, Bilbo y sus amigos, los enanos, huyen de los elfos escondidos en barriles. En el 7 de espadas, los trolls luchan entre sí disputándose el botín mientras sale a sus espaldas la luz del sol. Con el 8 de espadas, Frodo está inconsciente, envuelto en la red de Ella la araña, y Sam se esfuerza por resistirse a su ataque. Con el 9 de espadas, los 9 jinetes no conocen nada salvo la voluntad de su señor oscuro. 10 de espadas, el poder de Sauron atrapa y apresa a los que intentan reconciliarse con él. La sota de espadas, Denethor habla con Pippin de sus esperanzas y de sus sueños. Con el caballo de espadas, en la batalla de Minas Tirith, el equilibrio de poderes ha cambiado. Hablando de equilibrio de poderes, Tolkien no quería que el tercer libro de El Señor de los Anillos se llamara El Regreso del Rey, ya que revelaría mucho sobre la historia. El título fue elegido por el editor. Uh-huh. En el Rey de Espadas, Aragorn es coronado rey de Minas Tirith y toma a la dama Arwen por esposa y por reina. Hablando de esposas y de reinas, Tolkien fue enterrado en el cementerio Wolvercourt con su esposa Edith. En sus lápidas están inscritos los nombres de Beren y Lúthien, en referencia a la historia de amor de estos personajes en su obra del Silmarillion. Y por último, la reina de espadas, la dama Éowyn, toma la iniciativa y mata al jefe de los Nazgûl. Hablando de datos importantes de nuestra cultura pop, de la cual está bañada gracias a Tolkien, Led Zeppelin escribió 3 canciones inspiradas en Tolkien. Rumble On, en 1969, menciona a Gollum y a Mordor. En The Battle of Evermore, en 1971, incluye referencias a los Nazgûl. Missing Mountain Hope, que es la canción que canta la compañía de Thorin Escudo de Roble. Y está situada en las montañas nubladas de la Tierra Media. Robert Plant es un conocido fan de Tolkien. ¿Y quién no? Achech. Y no pueden faltar las tiradas
ejemplo, o bueno, las tiradas propuestas en el libro guía. Está la tirada de Gandalf, que aquí te la explican a detalle, pero también viene aquí, ahorita se las voy a enseñar. También viene un ejemplo de consulta con la tirada de Gandalf. Viene la tirada del Hobbit, que lleva 7 cartas. Habla de la situación actual, el objetivo del consultante, las fuerzas que apoyan al consultante, las fuerzas que se oponen al consultante, el significado de los 12 últimos meses, la previsión para los 12 meses venideros y la visión general u otro asunto que puede existir. Y por último, la tirada de Cruz Celta con la interpretación de Terry Donaldson. En cuanto a la tirada de Gandalf, viene Matt. ¿cómo le llamas? Matt, ajá. Es un Matt donde viene la disposición para colocar las cartas. O sea, de las cartas que te salgan, las pones en sus ubicaciones. Te da como una pequeña explicación para barajar las cartas y cómo decretar la información que quieres obtener de esta lectura. Y dice que esta disposición sigue la forma de la mágica letra G en lenguaje rúnico. Esta letra tiene connotaciones simbólicas especiales, ya que es la 7ª letra en el alfabeto inglés y 7 es el número sagrado de la conclusión, de aquello que no está completado. Por este motivo, 7 cartas forman la disposición. La energía de Gandalf, capturada aquí, nos ayuda a conseguir un papel más activo y efectivo en nuestras vidas. De hecho, es muy parecida a la runa que graba Gandalf en la puerta de Bilbo. Se parece a una feju. Sí. Hablando de otros datos interesantes, en 1999 los usuarios de Amazon.com escogieron a The Lord of the Rings como el libro más popular del milenio. Cómete eso, cañitas. Me imagino si Tolkien hubiera leído Cañitas, o se muere de un berrinche o algo peor. La neta, sí. En general, a este tarot yo le doy 10 miaus, a pesar del detalle que voy a comentar ahorita. O sea, le doy los 10 miaus porque... Tolkien. Porque se puede leer como tarot y se puede jugar como un juego de cartas y está... o sea, es un juego complejo y está entretenido y está bonito. El único pero que le pongo a este tarot es la calidad de la caja exterior. O sea, es un cartón delgado, pobre. Ajá. Es un calibre muy delgado. Es un calibre delgado, entonces sí he tenido que tener cuidado al momento de guardar el tarot para no despegarlo, no llevarme algo, ¿no? Pero salvo ese pequeño detalle, yo le doy 10 miaus. ¿Y tú, Michi, qué? ¿Michi Orco? Orcofus. Yo le doy 10 miaus por la historia que trae. Porque no solo combina El Señor de los Anillos o La Guerra del Anillo como tal, sino también combina los personajes de El Hobbit. Uh-huh. Aquí sí sacaron a Tom Bombadil. Me encanta sobremanera la forma en la que escribía Tolkien. Uh-huh. Me parece uno de los autores más con más influencia hasta el día de hoy. Podemos ver su influencia en obras como Dungeons and Dragons. Terry Pratchett era su alumno. Terry Pratchett era uno de sus... Hubo mucha gente que era alumna de Tolkien. Si han visto la serie de Good Omens o Buenos Presagios en Amazon Prime, uh-huh. Esa serie la escribió Terry Pratchett junto con Neil Gaiman y Terry Pratchett era alumno de Tolkien.
Y tiene, o sea, sí se ve la influencia de Tolkien en los libros, en Mundo Disco. Sí, pero no. Bueno, o sea, sí está la influencia porque están los arquetipos de personajes, pero Obviamente tiene el sello personal total. tiene, o sea, es tan bueno Terry Pratchett como Tolkien porque no hizo una burda copia del mundo de Tolkien. O sea, no continuó, no es una rama más del mundo de Tolkien. Él hizo su propio mundo y tiene su mérito que lo haya hecho como lo hizo porque el tipo de comedia que necesita un tarot de Terry Pratchett. Sí. El tipo de comedia que él maneja es totalmente diferente a la sobriedad que tiene Tolkien. Y considerando de que Tolkien pues era bastante festivo, como curiosidad, se dice que hay muchas cosas que se ven reflejadas en los hobbits. Por ejemplo, Tolkien amaba la cerveza, era un asiduo parroquiano de un pub de Londres, bebía grandes cantidades de cerveza, algo que podemos relacionar mucho con los hobbits, aparte de que tragaban como niño de hospicio. ¿Qué más? Toda la... A pesar de que él no escribió un idioma para hablarlo o leerlo, se han estado haciendo concilios para poder generar un idioma hablado. Entonces, entre varios estudiosos de las lenguas, sí se han puesto reglas junto con algunas estas cartas que encontraron de Tolkien escritas en varios idiomas, élfico, sindarín, hasta lengua negra. De hecho, hay un grupo de black metal que se llama Burzum y ellos hablan en lengua negra. Hay una canción de ellos que se escucha el poema del anillo de fondo. Wow. Sí, o sea, Tolkien es un fenómeno. Tolkien para mí es una de las mayores influencias en cuanto a la escritura de fantasía. Es que ya es parte de nuestra cultura. Yo sinceramente no concibo. De hecho, yo creo que muchas de las cosas que conocemos no se harían como son, o no las conoceríamos como las conocemos si no hubiera sido por Tolkien. Porque, por ejemplo, en Elder Scroll, que todos le dicen dragones a las criaturas aladas y que están ahí, pues no son dragones, son wyverns. O sea, un dragón es como Smaug, una bestia gigante de 4 patas alado. O sea, un dragón es algo que no se ha visto en el mundo. Quisiéramos creer que sí, pero creo que no. Otra cosa, no creo yo que no conoceríamos obras como Dungeons and Dragons, más recientemente la canción de Hielo y Fuego, que es Game of Thrones, The Witcher, no, es que muchas otras, como lo hablé hace rato, su compañero escribió Narnia y si te fijas es una influencia muy muy grande, no al nivel de Tolkien, porque Tolkien era un virtuoso, era un puto monstruo de las lenguas, de la escritura, de la literatura en general. Lamentablemente no creo que se vaya a volver a ver algo así en mucho tiempo. Así como hay puntos buenos, también tiene los puntos malos, y uno de los peores puntos de Tolkien fue que se murió. Así es. Porque de haber superado esa pequeña barrera,
creo yo que ahorita tendríamos una colección o unas obras más grandes de lo que son, y son un montón de libros. Achi, achi. No, creo yo que no soy el único que tiene esa fascinación por Tolkien, porque de hecho en una anécdota a Christopher Tolkien le preguntan en su escuela: ¿a qué se dedica tu papá? Y Christopher Tolkien le dice: mi papá es un mago. Y no creo que haya estado tan errado, porque si hasta tus hijos te ven como un mago, quiere decir que eres alguien excepcional. Ujú. Otro escritor que me encantaba cómo escribía, bueno, él es más reciente, era Alan Moore, escritor de muchas novelas gráficas, muchos cómics, y él también se denominaba como un mago. Y si no llegas al punto de que te encanta tu obra y te encanta lo que estás haciendo, que dices: yo soy un mago porque estoy creando, que eso es la base de la magia, Ujú. creo yo que no estás consciente de todo lo que estás haciendo, porque así como Tolkien fundamentó las bases para lo que hoy conocemos como literatura fantástica moderna, también Alan Moore creó las bases para lo que son thrillers, cosas así. Me podría pasar hablando como 3 horas de puros libros. Así es. Pero en resumen, Michinautas, lo que dice este librito, redactado por Terry Donaldson. Donaldson, es que el mundo se divide en dos: los que leímos y amamos a Tolkien, y los que lo deben de leer. Entonces, si Yo no lo dividiría en conocen, tres grupos. ¿así? Sí, los que aman a Tolkien porque lo leyeron, los que quieren leerlo y lo van a amar cuando lo lean, y la gente que no puede leer. O sea, gente que No le gusta que leer. no Bueno, le gusta sí, leer. ni modo. Pero bueno, les recomiendo, si no lo conocen, busquen sus libros, empápense con la historia, vean las películas en versión extendida y disfrútenlo. Y con esto nos despedimos, Michinautas. Muchas gracias por ver el video y feliz día de leer a Tolkien. Adiosito.